por la biología genética, que las razas no existen, ¿sí? Desgraciadamente es algo que no se explica bien todavía en las escuelas en México. No es una cosa de ser políticamente correcto o no, sino de que no tiene sentido desde el punto de vista genético hablar de razas, ¿sí? No solo no se explica bien en las escuelas, sino que hasta hace unos meses nos bombardearon con la gran noticia de que se había descifrado el genoma mexicano, ¿sí? Dando la idea de que los mexicanos conformamos una raza específica. No tiene sentido desde el punto de vista genético hablar de razas, ¿sí? No solo no se explica bien en las escuelas, sino que hasta hace unos meses nos bombardearon con la gran noticia de que se había descifrado el genoma mexicano, ¿sí? Dando la idea de que los mexicanos conformamos una raza específica, ¿sí? Fue realmente una cosa muy poco hábil, porque lo único que se sabe es, digamos, cuáles son las proporciones de la diversidad que están representadas en México. En el mundo entero, para dar un ejemplo concreto, hay personas que tienen un tipo de sangre O, A o B, ¿sí? Lo único que cambia es la proporción de esos tipos de sangre que existen dentro de una población definida de manera arbitraria. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que a través de la idea de raza no vamos a entender este proceso de cambio en el siglo XIX, ¿sí? Segundo, hay también que entender que lo que había antes en la colonia, ¿sí?, no son categorías raciales, son categorías jurídicas que tienen que ver con el hecho de que este fue un país conquistado, ¿sí?, en el cual los españoles le otorgaron el mismo estatuto jurídico a todos los habitantes de este territorio. Pero esos habitantes de ese territorio eran de lo más diversos, ¿sí?, regionalmente o al interior de cada una de las sociedades que existían en Mesoamérica, ¿sí? Entonces, lo primero es que hay que deshacernos de esas ideas. Hay que deshacernos también, pienso yo, de la idea de etnia, que no ayuda tampoco a comprender, que es una idea forjada por el nacionalismo europeo a finales del XVIII y en el siglo XIX, que tuvo una gran importancia histórica y resultados políticos desastrosos en Europa, ¿sí?, porque nos hace pensar que la gente que habla una misma lengua comparte necesariamente la misma cultura y tiene la misma historia, pero desgraciadamente esto no siempre es cierto. La cosa es mucho más complicada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna manera, escoger bien las categorías de análisis que vamos a usar, ¿sí?, y intentar revisar ese proceso con trabajo de archivo y saber realmente qué es lo que sucede en cada una de las regiones de México. Bien, siguiendo estas ideas, Mauricio, ¿cómo y por qué se creó esta polaridad entre diversidad y homogeneidad? La diversidad es aceptada, pero también entendamos, es una diversidad jurídica dentro de una gran homogeneidad donde están los cristianos, los creyentes de Dios y los no creyentes, los súbditos de su majestad y los no súbditos de su majestad, los esclavos y los libres. Entonces es una diversidad engañosa, en el sentido de que hay todos estos cuadros de castas que han fascinado a los historiadores, pero no es una mezcla racial como nosotros en el siglo XXI lo veríamos. Son muy complicadas categorías, nada étnicas, nada biológicas. La gran batalla, creo, como dice el profesor Viqueira, es en el siglo XIX. La gran batalla es en el siglo XIX porque cuando surge la idea de nación-estado es cuando surge la idea de homogeneidad.
Los Borbones tenían una cierta idea de centralismo, de homogeneidad, incluso intentaron la homogeneidad lingüística, pero ni tiempo tuvieron ni en realidad lo querían. Realmente es el Estado-Nación el que inventa la idea de una homogeneidad republicana, ciudadana ante la que todos seríamos iguales y ya no habría que hablar de raza. Sin embargo, también es el siglo XIX, como el profesor Viqueira dice, donde en todo el mundo la idea de nación se pega a una idea de etnia y de raza, y es inevitable hacerlo. Y yo creo que yo sostengo, aunque sé que no va a ser una cosa popular, que la batalla entre esta visión, cuando a la segunda mitad del siglo XIX los discursos de raza ya no hay otra manera de hablar de nación, otra manera de hablar de pueblo, otra manera de hablar de identidad nacional que no sea racial. Los que logran ganar la batalla por el mestizaje no es la Revolución Mexicana, son los porfirianos. Son los porfirianos que desde antes Pimentel empieza a decir ya no hablemos de raza, porque nunca vamos a llegar a nada. Los porfirianos hablan todo el tiempo de raza, pero haciéndole trucos a la teoría para lograr sostener la idea de un México mestizo, en el medio de los discursos raciales más racistas de la época. Ya en el porfiriato lo empiezan a hacer. Por supuesto, la revolución lo hace parte esencial del nacionalismo mexicano, del nacionalismo revolucionario, el mestizaje, y pareciera ser que la idea de diversidad se acaba. Y sí creo que la idea de mestizaje, ya triunfador a la revolución, dentro del nacionalismo revolucionario, fue muy exitoso, muy homogeneizante, pero no diría que es un lastre. Yo diría que habría que entender por qué surge históricamente. En primer lugar, surge históricamente porque es el otro nombre del Estado benefactor. En una sociedad, en los años 30, donde Alemania está en el nazismo, en el pangermanismo, Estados Unidos hay discursos raciales fuertísimos, España hay discursos raciales fuertísimos, México crea un mito llamado mestizaje, de tal forma que por la idea de la mezcla ya no hablemos de raza, todos somos iguales. Una falsedad total, una mentira racial, pero en el momento, pues no es tan mala mentira. En ese momento, porque era el otro nombre de un Estado benefactor. Y si por mestizo es el IMSS, si por mestizo es la UNAM, si por mestizo es el acceso a ciertas prebendas de un Estado grande, benefactor, corrupto, corporativista, dada la historia de la formación de México, dado el contexto de lo que es una identidad y una nación en el momento, creo que tenía una respuesta. Tiene muchos problemas en ese momento también. Mestizaje significaba también eliminar al indio. Mestizaje significaba también desindianizar. Y muchos de los antropólogos en la década de los 90, cuando el multiculti empieza y todo, ahí está el gran ataque al mestizaje, porque es homogenización en contra de los indígenas. Y es cierto, pero también acordémonos de algo, en su momento fue lo que yo llamaría la descatrinización de México. También era una manera de decir, catrines no se valen. Como en el porfiriato, que todos eran mestizofílicos, pero todos catrines. No se va a valer catrines, y el régimen revolucionario, el nacionalismo revolucionario, los catrines no podían. También significó eso. También significó otra cosa que hoy los antropólogos nos achacan al mestizaje, que es, también significó no negros, negar la raíz negra de México. También significó eso. También significó no chinos. También significó no judíos. Todo eso significó el mestizaje. Sin embargo, en su momento tuvo una respuesta, en un momento histórico del mundo, no solo de México, fue tan exitoso que las Américas se hicieron mestizas. En el continente teníamos tres modelos. El modelo para los años 50, el modelo de segregación norteamericana, el modelo mítico de la democracia racial brasileira o el modelo del mestizaje mexicano. Para los años 60 el mestizaje mexicano era el modelo que todo el mundo quería copiar en Centroamérica y en todos lados. Por supuesto que estaba lleno de mitos.